Del Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no tenían fuerza para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 3ª vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es viernes de la octava de Pascua, queridos hermanos. Seguimos celebrando como un gran domingo estos 8 días, desde la resurrección de Jesús hasta el segundo domingo de Pascua o Domingo de la Misericordia. Seguimos con el libro de Hechos ahora en el capítulo 4 en la primera lectura. Luego de la predicación de Pedro, ahora él y Juan son llevados a la cárcel. Todo por el milagro de la curación del paralítico. Se empiezan a dar ya buenos efectos, si queremos llamarlos así, porque muchos se convierten. Y por eso empiezan a despertar envidia y son enviados a la cárcel por haber dirigido un hermoso discurso, como el que leíamos en la primera lectura de ayer. Pedro, de alguna manera el portavoz de los demás apóstoles, como lo había sido en vida de Jesús, no se calla y aprovecha para dar testimonio del Mesías delante de las autoridades, como lo había hecho también delante del pueblo. Ya no es el Pedro temeroso que renegó de Jesús. Ahora, delante de las mismas autoridades, en este tercer discurso, habla claro. Los judíos mataron a Jesús, pero Dios lo resucitó y lo glorificó y lo reivindicó. Y solo quien cree en Él puede salvarse. Si antes eran valientes, ahora delante de las autoridades y experimentando ya la persecución y la cárcel, aparecen admirablemente decididos y cambiados. El amor que Pedro había mostrado hacia Cristo en vida, pero con debilidad y malos entendidos, ahora se ha convertido en una convicción madura, en un entusiasmo valiente que le va a llevar a soportar todas las dificultades e incluso ya le preparan hacia el final, la muerte que va a sufrir en Roma. El Evangelio de Juan, en el capítulo 21, nos presenta a Jesús
apareciéndose a 7 de sus apóstoles, que fueron invitados por Pedro, que había vuelto a la ocupación anterior, la de ir a pescar. Están en Galilea, en el lago de Tiberíades, y la indicación de un Jesús a quien todavía no reconocen, porque siempre aparece en su presencia, pero una presencia difícil de experimentar, porque es la presencia del resucitado. Ahora va a permitir una segunda pesca milagrosa, después de una noche en la que no se había logrado absolutamente nada. Cuando en vida de Jesús tuvo lugar la primera pesca milagrosa, Pedro fue protagonista reconociendo a Jesús como el Mesías y arrojándose a sus pies. Y de esa pesca milagrosa viene la llamada a seguirle. Ahora es también él el más decidido en lanzarse al agua y acercarse a Jesús. Aunque es el discípulo amado el que no duda en decir es el Señor. Y Jesús tiene preparado un delicioso almuerzo con pescado y pan. Después de que casi todos le abandonaron en su momento crítico de la cruz y que Pedro le negara tan cobardemente, ahora Jesús tiene detalles de amistad y de perdón que indudablemente llenan a los discípulos de alegría. Podemos pasar toda la noche trabajando, que si no está Jesús con nosotros, nada vamos a lograr. Pero si somos obedientes, si aprendemos a escuchar la voz del Maestro, aun cuando a veces nos parezca ilógico lo que nos pide el Maestro, por la obediencia vamos a obtener. Pedro era el pescador, Jesús era carpintero. Pedro pudo haberle dicho toda la noche y nada, en el día menos, porque los peces van a ver el reflejo de las redes en el agua. Ningún pez va a caer en las redes. En la noche que está oscuro, las redes no se ven. Sin embargo, Pedro no entra en la lógica, obedece simplemente, y por eso es que obtiene la pesca abundante. No perdamos nunca la esperanza, no perdamos nunca el ánimo, porque Dios es el que viene cuando nuestras fuerzas son escasas. Y si hacemos las cosas en su nombre, vamos a poder siempre y vamos a salir siempre airosos. Que pasen muy feliz viernes, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.